Pues buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Es un webinar muy importante porque pues, es un cambio que fue muy reciente y que nos está afectando a todos en nuestra operación. Y es importante que entendamos, que tengamos claridad de cuál es el alcance, cuáles son los cambios que vamos a realizar y para que sepamos operarlo a partir de prácticamente el 1 de mayo que entró en vigor este requerimiento, ¿no? Y estamos hablando del subsidio para el empleo. Cualquier duda que tengan, por favor, en el chat, ayúdenme a compartirla y mi compañera Wendy me estará ayudando a irlas mostrando o comentando durante la presentación. Realmente es una presentación pequeña, no es tan extenso el alcance porque realmente el impacto pues está muy fijo en una parte que es el tema del subsidio para el empleo. Pero de todas maneras, si hay dudas, por favor, compártanoslas por el chat. Bueno, pues muchos ya me conocen, mi nombre es Antonio González, soy director de Proceso Consultores y en este caso, pues el objetivo es dar a conocer la mecánica del subsidio para el empleo de acuerdo al decreto que se publicó el 1 de mayo, ¿sale? Todo el mundo llegó el 2 de mayo con la sorpresa del decreto, donde teníamos que empezar a implementar y a hacer cambios en nuestros sistemas y en los cálculos de la nómina. Vamos a ver un poquito primero por los antecedentes, ¿no? O sea, ¿por qué viene esta reforma? Yo creo que es importante y todos creo que tenemos cierta claridad. Como sabemos, el subsidio para el empleo pues, fue un beneficio fiscal que implementó el gobierno. El último decreto fue en el 2013, donde se implementó la tabla como la conocemos del subsidio para el empleo. Y el objetivo es apoyar a los trabajadores de menos ingresos. ¿Sale? ¿Qué es lo que ha pasado? Como todos sabemos, en los últimos años la política salarial en México pues, ha tenido incrementos muy importantes, ¿sí? Y el salario mínimo año con año ha ido creciendo de una forma pues mucho más alta que la inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una gráfica del lado izquierdo donde podemos ver que en los últimos años los incrementos han sido promedio 20% del salario mínimo. ¿Qué es lo que provocó esto? Que la tabla del subsidio se quedara obsoleta, ¿sí? Desde el 2013 que se publicó, la tabla no tuvo incrementos en los límites inferiores y superiores y llegamos a este momento en 2024 donde el salario mínimo es mayor al límite superior de la tabla del subsidio, que es 7,382,33 pesos. El salario mínimo mensual actualmente es de 7,467,90. Entonces, prácticamente el subsidio por el empleo dejó de existir. ¿Sí? Entonces, con el fin de modernizar y actualizar el apoyo a los colaboradores, pues ahora sí que el gobierno estableció un nuevo decreto, el cual se publicó el 1 de mayo del 2024, donde cambia la mecánica del tema del subsidio. ¿Sale? Y es lo que vamos a ver ahorita, cómo vamos a implementar esa nueva mecánica para lo que es la elaboración de nuestras nóminas. Pero básicamente ese es el antecedente, el porqué de este decreto. Se tardaron bastante, la verdad, porque pues ya prácticamente un poquito más de 10 años y esta tabla ya prácticamente no estaba funcionando, ¿no? Vamos a ir un poquito ahora sí a ver lo que es el tema del decreto. Entonces, el 1 de mayo se publicó el decreto en el Diario Oficial, ¿sí? Donde se establece que los trabajadores que perciben ingresos por sueldos o salarios derivados de una relación laboral tienen derecho a este beneficio. Igual que en el decreto anterior, los trabajadores asimilados a salario no tienen derecho a este subsidio, únicamente los trabajadores de sueldos y salarios y que tienen una relación laboral subordinada, ¿sale? Entonces, esta parte no tiene ningún cambio, sigue exactamente igual. Luego nos dice que quienes tienen derecho, que ya tenemos el universo de colaboradores. Ahora, ¿quiénes van a tener derecho? Pues en este caso nos dice que el apoyo del subsidio para el empleo va a ser para todos los colaboradores que tengan ingresos mensuales menores a 9,081 pesos. ¿Sale? Entonces ese es el tope, de 7,300 pasó a 9,081, entonces sí se amplió la base bastante. Yo creo que en esta cantidad, pues ya muchos de nosotros vamos a tener ya un grupo de trabajadores que van a entrar en este beneficio del subsidio para el empleo. Y el subsidio, a diferencia de la vez anterior, que era un importe, ahorita se pone lo que es un porcentaje de la UMA. Y en este caso habla del 11,82% de la UMA mensual. Entonces, este es un cambio interesante porque cada año automáticamente va a estar cambiando lo que es el importe en base a la UMA. Lo que sí no dejaron proporcional o que se vaya adaptando de forma automática es el límite superior. Eso hubiera estado también bien que se hubiera colocado,
Si no, pues va a volver a pasar lo mismo. Si no se está actualizando año con año, vamos a volver a caer en que quede en desuso, ¿no? Entonces, ahorita para la actualidad, la UMA mensual es de 3,300.53 pesos, que es multiplicar la UMA por 30.4, y si eso lo multiplicamos por el 11.82, llegamos a un subsidio para el empleo único de 390.12 pesos, ¿sale? Ya no existe ese subsidio por niveles, donde decía de tal rango a tal rango te tocan 400 pesos y que iba disminuyendo hasta no tener nada. Ahorita ya es fijo de 390.12. ¿Cómo lo vamos a interpretar en el sistema? Pues vamos a dar de alta una tabla de subsidio para el empleo nueva, que en lugar de tener los 10, los 12 renglones que tenía, únicamente vamos a tener 2 renglones, donde le vamos a decir que del 0% a 9,081 le toca un porcentaje de 11.82 y de 9,081.01 en adelante le toca un 0%. ¿Sale? Luego nos habla de la base de cálculo. Nos dice que la base de cálculo que vamos a tomar para ubicar el salario del colaborador es la misma base de cálculo que usamos para el cálculo del impuesto. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar las percepciones grabadas del colaborador del periodo y eso es lo que vamos a ubicar para saber si rebasa o no ese límite. Lo único que sí nos excluye así directamente son todo lo que son los pagos por prima de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación. ¿Sale? ¿Esto qué nos lleva? Que, por ejemplo, aguinaldo, nos lleva que primas vacacionales, pagos anuales, también se contabilizan para el tema del subsidio. Y aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si yo tengo una nómina ordinaria y decido pagar ahí un bono anual que le voy a aplicar el impuesto del reglamento, por ejemplo, para el impuesto no se considera ese concepto para el artículo 96, porque lo vamos a aplicar con el artículo 174 del reglamento de la ley de ICR. Pero para efecto de subsidio para empleo sí. Entonces, ese bono que paguemos dentro de la nómina puede provocar que el colaborador aumente de rango y pierda lo que es su subsidio para el empleo. ¿Sale? Lo único que vamos a excluir son las primas de antigüedad, retiros, indemnizaciones u otros pagos por separación, que es lo que nos indica el decreto en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una dominical que tiene una renta extra, tiene una exenta, fondo de ahorro está exento, vales está exento. La base grabada es de 3,953.93. Esa es la base que voy a considerar para poder hacer lo que es el cálculo del subsidio y ver si le corresponde subsidio o no al colaborador. También nos dice que el subsidio se va a aplicar contra el ISR a cargo del trabajador. De igual manera como lo hacemos actualmente, que agarramos el subsidio para el empleo y lo restamos al impuesto y la diferencia es el ISR que le cobramos al trabajador, pero aquí sí nos hace una aclaración, que el subsidio para el empleo nunca va a poder ser mayor al impuesto. Si por algo es mayor al impuesto, únicamente se le va a entregar el subsidio para el empleo equivalente al impuesto. ¿Sí? Entonces esto es bien importante porque ya nadie va a tener subsidio para el empleo pagado. Ya ese concepto se elimina totalmente y lo más que puede llegar a pasar es que un colaborador tenga impuesto cero porque su impuesto es menor que el subsidio para el empleo, por lo tanto el subsidio para el empleo se limita y le toca un impuesto cero. Y aquí pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Tengo un trabajador con un impuesto en la semana, no sé, o en la quincena de 160.45 y me da un subsidio al empleo de 192.49. El subsidio es mayor al impuesto. Por lo tanto, yo no puedo entregar más subsidio que el monto del impuesto. Entonces, en este caso, el subsidio para el empleo va a ser de 160.45, por lo tanto, el impuesto a cobrar va a ser de cero. ¿Sale? Entonces, esta mecánica se incorpora a partir de este año. Esto sí es algo nuevo que tenemos que considerar para lo que es nuestro cálculo. Si le aplicas al salario mínimo mensual el impuesto y el subsidio, le queda impuesto. Entonces, la única forma de que pudiera quedar subsidio al empleo mayor que el impuesto prácticamente es que apliquemos tabla semanal directa, por ejemplo, en base a los días del periodo y un trabajador se incapacita o tiene ausentismos, es lo que pudiera provocar que ese subsidio para el empleo fuera mayor que el impuesto. Pero un periodo normal donde el trabajador no tiene ausentismos, no nos vamos a encontrar ese escenario. Otra cosa de las novedades de este subsidio es que nos especifica cuál va a ser el procedimiento para el cálculo
en nóminas fraccionadas o nóminas mayores a un mes de salario, ¿sí? No es porque no lo estuviéramos haciendo, anteriormente se hacía indirectamente a través de una proporción, pero ahorita ya lo especifica aquí en lo que es el cálculo del decreto del subsidio para el empleo. Y nos dice que lo que tenemos que hacer es agarrar el subsidio mensual, que son los 390.12 pesos, y lo vamos a dividir entre 30.4 y lo vamos a multiplicar por los días. Habla de los días del periodo, ¿sí? Si se fijan, el decreto habla que se va a multiplicar por el número de días que corresponde al periodo de pago. Entonces aquí ha habido un poquito de confusión o hay un poco de confusión entre si vamos a agarrar los días trabajados o vamos a agarrar los días del periodo. De acuerdo al decreto, pues son los días del periodo de pago, pero sí hay compañías que desde el impuesto y el subsidio deciden hacerlo en base a los días trabajados porque ellos dan por entendido que es más exacto y trae un poquito menos de pues más seguridad para ellos como empresa de que estén cobrando lo que deben de cobrar. Para mi punto de vista, los dos puntos son correctos, siempre y cuando sí, seamos congruentes, ¿no? Si el impuesto lo hago entre los días trabajados, pues el subsidio lo hago entre los días trabajados. Pero si el impuesto lo hago sobre días del periodo, pues lo correcto es que también el subsidio lo hagamos en base a los días del periodo, ¿sale? Porque no especifica claramente el decreto si habla de días trabajados porque ya habla de días del periodo, que corresponde al periodo y se puede interpretar pues de varias formas, ¿no? Entonces aquí ya nos dice que ya que tenemos el subsidio mensual entre 30.4, nos da el subsidio diario y ya se lo multiplicamos por 7 si es semanal, por 10, por 14, por 15, para sacar la proporción del subsidio que le corresponde al trabajador en el periodo. También nos habla de múltiples patrones. Entonces, esta es una parte donde el colaborador, en caso de tener diferentes patrones, pues debe de notificar a la empresa cuál es el patrón que va a ser el cobro, el pago del subsidio. No se le puede pagar subsidio al empleo en ambas empresas, sino que el trabajador tiene que notificar al patrón que no quiere que le haga lo que es la aportación del subsidio porque ya se lo está haciendo otro colaborador. Aquí va a ser un tema un poquito complicado de controlar porque pues dependemos de que el empleado nos avise, ¿no? Mientras no nos avise el colaborador por escrito que no quiere que se le dé el subsidio para el empleo, pues nosotros tenemos que otorgarle esa prestación, ¿sale? Yo tengo una pregunta. A ver, Sí. tengo una persona que tiene precisamente dos empleos. Casualmente, si gana conmigo, gana el mínimo más 10 centavos, es decir, así podría llegar al supuesto del subsidio. Pero la otra empresa en la que está es su patrón preponderante. Ujú. Si él no me lo dice por escrito, yo asumo que sí se lo quito, que no se lo... ¿Quién está mal? ¿El trabajador o que en un futuro quién estará mal? ¿La El empresa o trabajador, el... el trabajador tiene que notificarte por escrito porque tú tienes que tener por escrito que el empleado te solicitó que no le hagas que no le aportes el subsidio. Porque si tú no tienes esa carta por escrito, pues al rato tú no tienes cómo demostrar el por qué no se lo entregaste al colaborador. Porque acuérdate que es un derecho que tiene el colaborador, ¿no? Ok, Entonces, en este caso, si el empleado no te hace, si tú sabes que tiene dos patrones, pues tú solicítale que te indique cuál de los dos patrones va a entregar el subsidio para el empleo. Y si te dice que es el otro patrón, pues que te entregue la carta, ¿no? ok. ¿Y cómo hacemos esa diferencia cómo le ponemos en el sistema que no aplique, porque la máquina no va a saber que eso no es? O sea, cómo identificamos en el sistema proceso que esa persona tiene dos patrones? ¿Hay o tengo que levantar un ticket? O sea, de hecho, vamos a hacer una actualización, ¿no? Ahorita les Ah, voy a SAS, comentar un ok, poquito esa parte, pero tú vas a poder ahí notificar a través de un dato extra quién quieres que no aplique lo que es el subsidio por el ok. empleo para que se pueda restringir. Muchas ¿Sale? gracias. Ok, bueno. Esto que vimos ahorita es la teoría. Me gustaría ver unos ejemplos de cómo va a ser el cálculo del subsidio, pero antes de pasar a los ejemplos, no hay más dudas, Wendy. O sea, todo el mundo tiene claro el procedimiento, cómo se va a calcular el subsidio para el empleo, las implicaciones que tiene. De esa parte ya no hay ninguna duda. No, aquí en el chat nada más hay unos comentarios.
acerca de lo que comentaba la señorita Lourdes, que le pueden preguntar desde la inducción al empleado y que ahí se firme un documento y que pues se tendría que avisar a todo el personal de esta situación. Ok, muchas gracias, Juan, por tu aportación. Ok, vamos a ver entonces unos ejemplos de lo que es el cálculo del subsidio. Muy bien. Aquí tengo un ejercicio de un trabajador quincenal. Este colaborador tiene pago de una prima dominical, tiene 2 horas extras, tiene el fondo por ciento, el fondo de ahorro, vales de despensa y la base grabada de 3,953.93. Entonces, para yo calcular el impuesto, voy a agarrar mi base grabada y en este caso lo voy a dividir entre 15, que son los días del periodo. Me va a dar mi base grabada diaria. Esta base grabada la voy a multiplicar por 30.4 y me va a dar el ingreso mensualizado. La base grabada, perdón, mensualizada, que es de 8,013.30. Entonces a esta base ICR yo le voy a calcular el impuesto. El límite inferior, que me da los 6,332 por el 10.88% de impuesto, es mi impuesto marginal, más mi cuota fija, me da un impuesto de 554.75 pesos. ¿Sale? Este es el impuesto mensual. Este impuesto lo divido entre 30.4 para llegar al impuesto diario y lo multiplico por los días del periodo y llego a 273.72 pesos de impuesto, que es el impuesto que le toca al colaborador. ¿Correcto? Con este mismo cálculo, ahora voy a hacer el cálculo del subsidio para el empleo, acá del lado derecho. La base, pues voy a agarrar la misma base grabada. Igual la voy a dividir entre 15 y la voy a multiplicar por 30.4 y en este caso voy a llegar a lo mismo. ¿Sale? En este caso, por 8,013, yo ubico en la tabla del subsidio si le corresponde y como es menos de 9,081 pesos mensuales, le corresponde subsidio para el empleo. Por lo tanto, le toca dar el 11.82% de subsidio. Por la UMA mensual, me da un subsidio de 390.12. Lo que voy a hacer es que este subsidio lo voy a dividir entre 30.4 y lo voy a multiplicar por los días del periodo y llego a 192.49. El impuesto del periodo 273.72, el subsidio para el empleo 192.49 y me da un impuesto del periodo de 81.23. Eso se va a seguir representando igual en el recibo de nómina, se va a timbrar esta retención de impuesto, el subsidio para el empleo 192.49 se va a timbrar en el apartado de subsidio para empleo en lo que la autoridad no nos diga algo diferente, se va a manejar de esa manera, ¿sale? Entonces, este es el proceso de cálculo del impuesto. Vamos a ver otro ejemplo, me fui de más, donde únicamente tiene 8 días trabajados, ¿sale? El trabajador. Entonces, aquí es donde pongo el ejemplo de que tenemos dos criterios y esto es importante que nosotros ahorita en la actualización tengamos esa claridad para que podamos definir cómo queremos manejar los días del periodo o los días a considerar para el cálculo del impuesto. Por ejemplo, en este ejemplo, el empleado tiene 8 días, pero aún así, yo la base grabada que tiene el colaborador la voy a dividir entre 15, la multiplico por 30.4 y me da la base grabada mensual. Le aplico el impuesto y el impuesto entre 30.4 por 15. ¿Por qué por 15 y no por 8 días? Porque en este caso estoy tomando el criterio de que realmente el cálculo de la tabla al final del año, nos van a aplicar un cálculo anual a todos los ingresos que hayamos tenido en el año, sin importar si trabajamos los 365 días del año. Si yo falté, si yo me incapacité, al final van a acumular el total de ingresos. Entonces, al yo hacerlo entre los días del periodo, estoy aplicando directamente la tabla quincenal. ¿Sí? Entonces, es el cálculo que saldría si yo agarrara estos 2,203.93 y le aplico la tabla directamente quincenal que está publicada en el SAT. ¿Sale? Entonces, de esta manera, lo que estoy diciendo es, bueno, pues, no trabajaste completo, pero yo te voy a aplicar tabla quincenal de todas maneras. Que si beneficiamos al colaborador, pues sí se beneficia al colaborador porque automáticamente el impuesto baja y el subsidio para el empleo puede subir. Por ejemplo, en este caso, la base del subsidio, 2,203 entre 15 por 30.4,
da 4,466.63. Le aplicamos el subsidio, da de 390.12, entre 12.83 por 15, nos da 192 pesos de subsidio. Aquí es donde se da el ejercicio que yo les decía, que el subsidio es mayor que el impuesto, porque el impuesto nada más fueron 124.56 y el subsidio para el empleo fueron 192.49. Por lo tanto, el monto del subsidio que voy a considerar es el equivalente al impuesto y me va a llegar un impuesto de 0. ¿Sale? Para nosotros lo correcto es manejar tabla quincenal, tabla semanal directamente, que son los ingresos que tuvo el trabajador. Pero ¿qué pasa? Esto puede provocar que si un trabajador, por ejemplo, se incapacitó 5 días o 6 días en la primer quincena, a lo mejor le voy a entregar un subsidio para el empleo, ¿sí? Pero en la siguiente quincena el colaborador ya no está incapacitado y sumando el ingreso de los 2 periodos del mes, automáticamente rebasa los 9,081 y en ese momento ya no tiene derecho al subsidio para el empleo, ¿sí? Esa parte del cálculo de la ley que dice que por ningún motivo el colaborador, los ingresos mensuales pueden rebasar o el subsidio que le corresponda del mes puede rebasar lo que le corresponde de acuerdo a los ingresos, eso sigue aplicando. Entonces, si yo lo hago proporcional a los días del periodo, puede haber casos, o es más probable que haya casos donde yo le doy un subsidio y luego se lo tenga que quitar al colaborador en la siguiente quincena. ¿Sale? Entonces, por eso es que muchas empresas dicen, ¿sabes qué? A mí me crea muchos problemas con mis colaboradores el yo darles un subsidio y luego tenérselos que quitar. Entonces, lo manejan proporcional a los días del periodo, días trabajados, que es como este ejemplo que tengo aquí. Fíjense cómo cambia un poquito el mecanismo. Yo tengo aquí mi base grabada entre 8 por 30.4, me calcula el impuesto, ¿sí? Y luego hace lo mismo con el subsidio, y aquí en este ejemplo ya me da un impuesto a cobrar. Es la misma base grabada, lo único que en lugar de dividirlo entre 15, que son los días del periodo, lo hice entre 8 por 30.4, ¿sí? Los dos cálculos los podemos aplicar. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hacemos proporcional a los días trabajados, al final del mes pudiera llegar a pasar que el empleado tenga un reintegro de impuesto, por ejemplo, porque al final del mes sí aplico yo tabla mensual, en la última nómina mensual, ¿no? Al menos que yo no quiera hacer ajuste y me vaya hasta el anual, en caso de que tenga diferencias a favor, se le entreguen en el anual al colaborador. Entonces, esos son los parámetros que vamos a tener que estar nosotros decidiendo al momento de poder hacer la actualización. Y aquí voy a ir un poquito a los parámetros que tenemos que considerar. Quiero considerar días del periodo o días trabajados para la proporción. ¿Sale? Actualmente ya hay empresas, muchos de ustedes lo hacen en base a días del periodo y algunos lo hacen en base a días trabajados. Entonces ahorita ustedes tienen que confirmar con los asesores cuando les vayamos a actualizar el criterio que quieren que dejemos configurado. ¿Sale? También está la opción de no hacer el ajuste mensual y aplicarlo ya hasta el anual o con ajuste mensual. Ahorita ya cada vez son más las empresas que ya no hacen ajuste mensual, aplican tablas directas semanales, quincenales y al final del año aplican ya lo que es el cálculo anual del impuesto, ¿sí? Inclusive nos ha tocado casos donde la autoridad les cuestiona el por qué están aplicando ajustes mensuales si ya están aplicando una tabla semanal o quincenal, ¿no? Entonces ya también entra un poquito a criterio. Nosotros, nuestra recomendación es manejar días del periodo, es no hacer ajuste mensual ya, sino hasta el final del año ya llevarnos al anual. Si tú tienes ingresos muy variados, si tú te sientes más tranquilo haciendo el ajuste mensual, existe la opción y lo vamos a poder hacer el ajuste sin ningún problema. Y también está la opción del ajuste mensual del subsidio para el empleo o no, ¿sí? Una cosa es que yo ajuste mensual de ICR, pero el subsidio para el empleo, pues también nuestra recomendación es que no se haga un ajuste mensual de subsidio para el empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo estuve entregando, por ejemplo, si es semanal y estuve entregando 80 y tantos pesos de subsidio, si yo sumo el subsidio de las 4 semanas, no va a llegar a los 390.12. A lo mejor voy a llegar a 350 pesos. Ahí se va a quedar. O sea, no forzosamente en la última nómina
tengo que buscar todo lo que le faltó para ganarse los 390.12. Le voy a entregar el subsidio que le correspondió de acuerdo a sus periodos que yo le pagué. Creemos que es lo más correcto, ¿no? Pero si alguien dice, no, yo sí quiero hacer el ajuste mensual, tenemos que dejar la opción ahí y yo quiero entregarle ese excedente que faltó, pues también va a estar ahí disponible, ¿sale? Entonces, esos son los puntos a considerar para lo que es el tema de la actualización. Ya está la versión disponible, ya a partir de que terminemos la reunión, pueden mandar su correo para hacer su cita, para que podamos ya ir agendando las actualizaciones con ustedes. Es importante que conozcan bien el proceso, que hagan cálculos y validaciones de sus nóminas para que ustedes tengan esa tranquilidad de que ya vieron el impacto que tuvo con sus colaboradores. Les vamos a compartir un Excel también. Ahorita a mi compañera Wendy le voy a pedir que les mande la presentación y les vamos a mandar un Excel, que es una plantilla como esta. En esta plantilla, la idea es que ustedes puedan calcular su nómina una vez que hicimos la actualización, por ejemplo, y en esta parte ustedes pongan lo que es la clave del colaborador, el nombre, pueden copiar la lista de raya Excel, la mandan a Excel y copian y pegan ahí las columnas, días a pagar. Aquí le vamos a poner cuántos días vamos a considerar. Si es semanal, le vamos a poner los 7 días del periodo. Si nuestro cálculo es en base a 10 del periodo. Si es en base a 10 trabajados, vamos a poner exactamente los días que trabajó el colaborador, 5.83, 7, 3.5, dependiendo cómo esté nuestro cálculo. Y aquí vamos a poner la base grabada del periodo, lo que nos esté calculando. Si fueran, por ejemplo, 3,500 pesos, y el sistema automáticamente nos va a calcular aquí el impuesto y el subsidio y el impuesto retenido. Si nosotros ponemos aquí el impuesto que nos está generando el sistema, si fueran 300 pesos, por ejemplo, y aquí nos daría la diferencia. La idea es que todo tiene que salir en ceros, ¿sí? Entonces aquí el objetivo es que ustedes pongan aquí las bases grabadas, pongan el impuesto que está calculando en el sistema y puedan ustedes hacer una validación de todos los colaboradores para que tengan ese entendimiento de que todo esté correcto, ¿no? Entonces, esta es una tabla que estamos usando nosotros también para, ahorita que hagamos las actualizaciones, o simplemente hacer la validación, se las vamos a dejar a compartir para que también ustedes la puedan tener. Si quiero hacerlo al final del mes, únicamente aquí le pongo los días del mes, 30.4, y aquí pongo lo que tengo en mi acumulado de base grabada, más lo del periodo, y el impuesto que cobré en las primeras nóminas, y lo que cobré en la segunda, y aquí ya nos va a dar la diferencia. ¿Sale? Entonces, es importante que hagamos estas validaciones para que tengamos esa tranquilidad de que los cálculos están correctos. ¿Alguna duda de lo que estamos viendo? Sí, Ángel Robles pregunta, ¿qué pasa si el trabajador que tiene dos trabajos con la suma de sus ingresos no aplica para el subsidio? No, eso no te lo valida la ley. Tú como empresa estás obligado a entregar el subsidio si contigo sus ingresos son menores a los 9,081 pesos, ¿sí? Eso, por eso ya es responsabilidad del empleado el decir que tiene dos patrones y pedir una carta donde indica que no quiere que se le haga el pago del subsidio, ¿no? Entonces ahí sí tú no puedes hacer nada, porque si el empleado no te avisa, tú no vas a estar checando los ingresos de los dos colaboradores, de los dos patrones, ¿vale? Hay otra pregunta de Mónica Martínez. Dice, buenos días. En cuanto a las reglas del SAT, ¿no esperarán a su publicación? ¿No qué, perdón? ¿No esperarán a su publicación? Estamos al pendiente de cuando que el SAT publique lo que es en la guía de llenado, si hay alguna consideración a mover. Nosotros ahorita ya vamos a empezar a sacar la versión, la actualización, porque estamos dejando de entregar subsidio o sobre todo cobrando un impuesto que no corresponde a los colaboradores si no hacemos la actualización, porque el subsidio ya es mayor en algunos casos que lo que ahorita está generándose si no aplicamos la regla, ¿no? Entonces, consideramos que es importante sacar la actualización, que se empiece a entregar ya el subsidio que corresponde a los colaboradores. Si en el camino hace una aclaración el SAT o hace algún ajuste o nos indica algo diferente a la información que ahorita tenemos, pues haremos ya el ajuste pertinente. Pero ahorita sí consideramos que es importante el ya empezar a aplicar la tabla como nos lo indica el decreto, ¿no?
Katia López pregunta que no le quedó muy claro si hay que hacer ajuste mensual o no. Ok. El ajuste mensual no estás obligado a hacerlo, Katia. O sea, ya al aplicar tú la tabla, si aplicas la tabla directamente semana o quincena, que es utilizando el criterio de días del periodo. Si tú utilizas directamente esa tabla, tú ya estás calculando una tabla con proporción a tu periodo de pago, ¿sí? Entonces tú ya no estás obligada a hacer el ajuste mensual, sino que ya en la anual puedes sacar el tema ya de tus diferencias que tengas a cargo a favor, ¿sí? Aún así, digo, hay muchas compañías que por sus ingresos, a lo mejor que son muy variados, se sienten más tranquilos si hacen el ajuste mensual, lo pueden hacer. O sea, la ley no te indica, tienes que hacer un ajuste mensual de impuesto, pero como la tabla es mensual la que publican, pues tú puedes hacer el ajuste del subsidio, digo, del impuesto mensual, si así lo consideras. Nuestra recomendación es que ya no es tan necesario, ¿sí? Porque ya te están dando el criterio de aplicar directamente una tabla semanal, quincenal, a tu nómina y te puedes ir ya al final del año a aplicar tu tabla anual. Pero igual puedes hacer unos ejercicios, Katia, así, para que tú tengas la tranquilidad de algunos trabajadores, por ejemplo, aplicarles sus nóminas con ajuste, sin ajuste, y al final del año ves qué efecto tienes para que tú puedas entender si realmente vale la pena o no hacer el ajuste mensual. ¿Sale? A mi consideración es que no es necesario, pero si lo quieren seguir haciendo, dejamos la configuración habilitada para que se pueda configurar. Hay otra duda de Mario Gutiérrez y pregunta, ¿qué pasa con las semanas que ya pagamos? Con las semanas que ya pagaste, Mario, en este caso sí tenemos que hacer un cálculo del subsidio que les dejamos de entregar y yo creo que por esta ocasión, al final del mes, sí vamos a tener que aplicar lo que es el ajuste de subsidio para entregarles el subsidio que les correspondía a los trabajadores, por esta excepción. Ya de ahí tú decides si el ajuste de subsidio lo dejas para los meses siguientes o ya lo quitas y nada más por esta ocasión que ya pagamos una semana, 2 semanas, pues sí necesitamos aplicar un ajuste y entregarles el subsidio que les corresponde, ¿no? Sandra Pérez pregunta, ¿se pueden cerrar las nóminas el día de hoy sin hacer la actualización? Y para el fin de mes, ¿se haría el ajuste en el sistema? Sí, siempre y cuando la configuración que pongamos en el cálculo sea que queremos hacer ajuste mensual de impuesto y de subsidio para el empleo. Por esta ocasión lo podemos hacer en este mes y ya ustedes deciden si lo dejan para los meses subsecuentes o lo quitan y ya se van con tablas semanales o quincenales directamente, ¿no? Entonces, pero sí, sí se puede hacer el ajuste al final del mes. Cierra tus nóminas y ya hacemos el ajuste en la última nómina. Miriam Rodríguez pregunta, ¿qué pasa con las nóminas que ya calculamos con el esquema anterior por no tener la versión actual? ¿Se podrá realizar algún ajuste a final de mes? Sí, sí se puede. Entonces nada más es, como comentaba, al asesor que te haga la actualización, indicarle que quieres hacer ajuste mensual al final del mes del subsidio para que te habiliten esa función y ya hagas tu ajuste y ya tú decides si lo sigues dejando o lo deshabilitas el ajuste mensual del subsidio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pedirles ya que por favor, pues vayan mandando sus correos al correo de soporte para que les generen su cita. Como ustedes entienden, pues todos los clientes van a querer la actualización de forma inmediata, pues los vamos a ir agendando conforme vayan entrando y les vamos a ir dando ya su cita para ir haciendo los cambios, ¿sale? Lo importante es que se haga la actualización, que ustedes validen sus cálculos, o sea, que le den tiempo a ese tema de revisión de entendimiento del cambio que hubo, ¿sí? Para que ustedes ya puedan estar aplicando estos cambios de forma, pues prácticamente en cuanto se actualice inmediata, ¿no? Hay una pregunta de Gerardo Espinosa. ¿Para el próximo año la tabla se cambiará de acuerdo a la UMA? La tabla queda igual, 9,081 pesos es el límite. Lo que va a cambiar automáticamente es el subsidio al empleo, porque como nos dice que es un porcentaje de la UMA, automáticamente cuando cambie la UMA el 1 de febrero, el porcentaje de subsidio se va a cambiar automático, ¿sí? Por eso en la tabla lo dejamos como porcentaje. Lo que no va a cambiar automático es el límite. Va a seguir siendo 9,081 hasta que la autoridad nos diga algo diferente.
Mario Gutiérrez pregunta, al no hacer el ajuste mensual, el cálculo del ISR y del SE se haría en la última quincena con tarifa quincenal. Si no aplicas ajuste mensual, lo que va a pasar es que en la última quincena del mes te va a aplicar tu tabla quincenal como corresponde, ¿no? Entonces, si la pones ajuste mensual, va a sumar los ingresos de la primera quincena más los ingresos de la segunda, va a aplicar la tabla mensual de impuesto y va a sacar las diferencias que correspondan, ¿sale? Entonces, la diferencia es que si no aplicas ajuste, se queda con el cálculo de la quincena y con eso se va hasta el final del año. En Bueno, este caso, sí, sí, Antonio. adelante. Ah, habla Sonia de nóminas de aquí de Balmis. No me quedó claro sobre lo de los ingresos de los dos patrones. Ok, ok. Lo que te dice ahí el decreto es Ah, que el patrón, el empleado debe decidir cuál de los dos patrones es el que va a hacer el descuento. ¿Sí? Déjenme aquí a la lámina. Vamos a. ajá. Si un trabajador presta servicios a más de un empleador en un año calendario, debe elegir a cuál de ellos aplica el subsidio para el empleo y comunicarlo por escrito a los demás empleadores. Estos deben de conservar dicha comunicación como parte de su contabilidad. De lo que le da la responsabilidad es al colaborador. Ah, ok. En caso de tener más de dos patrones, tiene que avisar a sus empleadores que no le apliquen el cálculo más que uno de ellos. ¿Sale? Mm, ujú. Entonces, aquí habla del trabajador. De lo que ustedes pueden hacer, digo, por aquí comentaban que hacer una carta, no te dice que les hagas una carta a todos para indicarte si tú les vas a retener. Te dice que nada más excluyas a quien no le vas a retener la carta, ¿no? Entonces, aquí el tema es que si ustedes saben que alguien tiene dos patrones, pues le pidan que por favor, si está consciente del decreto, a lo mejor mandar el comunicado, como decían ahorita, hacer una circular y decirle a todos aquellos colaboradores que tengan más de un patrón en este momento, pues tienen que, por favor, indicarnos cuál de los dos patrones va a ser entrega del subsidio para el empleo, ¿sí? Y a lo mejor hasta darles el formatito de la carta para que te la llenen y te la pasen, ¿no? Entonces, eso es lo que te indica aquí la ley. Dice, tú como empresa, pues no tienes tú algún inconveniente. O sea, si él no avisa, pues tú no vas a saber, tú no vas a estar monitoreando a todos los trabajadores que tienen. Probablemente el problema va a ser para él posteriormente que le requieran ese ingreso, ¿no? Pero si tú no tienes la carta, sí te metes en un problema si no haces la aportación del subsidio, porque sí estás obligada a entregar el subsidio para el empleo a todos los colaboradores, es un derecho. Entonces esa carta es la que a ti te exime de entregárselo a ese trabajador. Ok, ¿Sale? sí. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Pero estoy bien. Ahorita sí estoy bien. Muy bien. Quiero felicitar a Bueno, todos. entonces, pues quedo a sus órdenes, quedo al pendiente de cualquier requerimiento que tengan de su parte. Mi correo está abierto para todos ustedes y me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes hoy en la mañana.